¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de Neisseria meningitidis, ya desviándonos un poquito de las infecciones de tracto gastrointestinal y de las infecciones de tejidos blandos. Neisseria meningitidis es una bacteria la cual provoca la meningitis principalmente, y es una bacteria que es interesante su estudio, ya que es una bacteria que puede ser un foco de infecciones en centros de reclutamiento o centros hospitalarios o centros de hacinamiento, y que es muy importante conocer el cuadro clínico de la meningitis y saber el tratamiento específico para este patógeno. Para empezar, las características generales. Neisseria meningitidis, como todas las neisserias, es una bacteria gram negativa aerobia que está dispuesta en parejas, por lo cual se llaman diplococos. Presenta una morfología semejante a un grano de café por la misma morfología de diplococo. Es una bacteria de tipo inmóvil, no forma endosporas. Es una bacteria oxidasa y catalasa positivo. Va a generar ácido por la oxidación de la glucosa y la maltosa, más no fermenta carbohidratos. El principal factor de virulencia de esta bacteria es el polisacárido de su cápsula, el cual permite clasificar a Neisseria meningitidis en 3 de 0 grupos, que va a ser A, B, C, Y y W135, los que ocasionan la mayor parte de infecciones en seres humanos. Son capaces de competir con el anfitrión por el hierro al unirse a la transferrina del huésped, y esta transferrina del huésped se va a unir a los receptores de la superficie bacteriana, haciendo que tanto la bacteria como el humano compitan por el hierro, y por lo tanto a nivel de líquido cefalorraquídeo se puede encontrar una disminución en la concentración de hierro, aunque no es patognomónico. Neisseria meningitidis va a colonizar con frecuencia la nasofaringe en personas sanas. Es una causa frecuente de meningitis en adultos y bronconeumonía en pacientes con una neumopatía de base como EPOC o enfermedades intersticiales. La enfermedad meningocócica ocurre a nivel mundial, es una enfermedad demasiado temida y de la cual con detectar un caso se prenden todos los focos epidemiológicos en el país. Este patógeno se va a transmitir a través de la vía respiratoria. El ser humano es el único portador natural, y la tasa de portadores orales y nasofaringeos son más elevadas en niños que están en edades escolares, en pacientes adultos jóvenes y en poblaciones con bajo nivel socioeconómico. La enfermedad es más frecuente durante los meses fríos y secos del año, al parecer por el nivel de hacinamiento que se presenta en las poblaciones. La enfermedad endémica es más frecuente en niños menores de 5 años, lactantes, adolescentes, adultos jóvenes, pacientes inmunodeprimidos, ancianos y personas en condiciones de hacinamiento. Ahora, con respecto a los factores de virulencia y la patogenia de la enfermedad, tenemos que Neisseria meningitidis posee pili, estos pelos que van a ser superficies de extensión de la membrana plasmática, van a estar compuestos por subunidades llamadas pilinas, cuya expresión está controlada por el complejo de genes PIL. Intervienen en la adhesión de la bacteria a las células epiteliales de tipo no ciliado, van a ayudar a la transferencia de material genético entre las mismas bacterias, permitiendo mutaciones. La movilidad bacteriana también se encarga por los pili y proporcionan un mecanismo de resistencia ante destrucción mediada por neutrófilos. PIL-C es una proteína asociada a la porción carboxilo terminal de la proteína pilina y va a contribuir a la diversidad antigénica bacteriana, y por lo cual pueden incluso evadir el sistema inmune. Por A y por B son un grupo de proteínas integrales de la membrana externa que van a formar poros o canales para dejar que los nutrientes entren a la célula, y también permiten la salida de desechos a través de estos poros. Por B se expresa en dos clases diferentes de antígenos, que son PLA y PLB, que interfiere en la degranulación de neutrófilos, facilita la invasión de las moléculas epiteliales y confiere resistencia frente a la destrucción sérica mediada por complemento. Las proteínas llamadas OPA son proteínas de opacidad que van a intervenir en la unión de las células
bacterianas con las células epiteliales y fagocíticas y desempeñan una función importante durante la señalización intercelular. Las proteínas llamadas RMP van a ser proteínas de reducción modificable que van a estimular a los anticuerpos que inhiben la actividad bacteriana sérica frente a las neiserias patógenas. El lipooligosacárido, también llamado LOS, es un compuesto por un lípido A y una región central de oligosacárido que va a carecer del antígeno polisacárido O, que recordarán tenían algunas bacterias del tracto gastrointestinal, y va a conferir protección a la bacteria durante su fase de replicación. La proteasa de inmunoglobulina A1 va a escindir la región de bisagra de la inmunoglobulina A1, generando fragmentos de fracción cristalizable y fracción de anticuerpo inactivo. Esto va a permitir que sea muy resistente esta bacteria a la inmunidad de tipo innata. Con respecto a los aspectos patogénicos, los pili, las proteínas por A y OPA, van a intervenir en la fijación y penetración de la bacteria, de la Neisseria, en las células anfitrionas. Los lipooligosacáridos gonocócicos estimulan la respuesta inflamatoria, la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y la activación del complemento, liberándose C5A, un potente quimioatrayente para neutrófilos. Y esto es importante, ya que los pacientes que tienen alguna deficiencia de complemento en sus vías tanto alterna como clásica pueden presentar sobreinfecciones con Neisseria meningitis, es ser pacientes muy predispuestos a padecer meningitis por Neisseria meningitidis. Ahora, con respecto a la inmunoglobulina G3, es el principal anticuerpo de tipo IgG que se forma en respuesta a infecciones de tipo gonocócicas. Se detectan anticuerpos séricos frente a pilina, proteína OPA y LOS, sin embargo a veces no son tan efectivos. Se producen anticuerpos IgG e IgA1 dirigidos contra la proteína RMP, aunque recordemos que esta bacteria tiene una proteasa de IgA1, la cual permite que la bacteria evada la respuesta inmune. La enfermedad meningocócica ocurre en ausencia de anticuerpos específicos dirigidos frente a la cápsula de polisacáridos y tiene una incidencia mayor en niños menores de 2 años que han perdido la inmunidad protectora por la madre. Como les mencionaba, pacientes con defectos en las dos vías y en la vía común final son pacientes que tienen mucho riesgo de padecer enfermedad meningocócica. Los meningococos son internalizados en vacuolas fagocíticas, donde evitan la muerte intercelular, se replican y migran, y esto evita también que sean detectados por la respuesta inmune del paciente. Las propiedades antifagocíticas de la cápsula de polisacáridos protegen al microorganismo frente a la destrucción fagocítica. Las infecciones meningocócicas también se asocian a daño vascular difuso, daño endotelial, inflamación de las paredes vasculares, trombosis, coagulación intravascular diseminada, que es una patología en la cual se generan trombos y hemorragias de manera alternante en el cuerpo, lo cual se puede atribuir a la endotoxina de los lipooligosacáridos. Pasando ya a la parte clínica, la parte que más llama la atención para el médico, es que esta bacteria puede provocar meningitis, que es una inflamación purulenta de las meninges asociada a cefalea, signos meningios y fiebre. Ahorita vamos a ver cuáles son los signos meningios, pero se incluyen la rigidez del cuello, se incluyen signo de Kernig, signo de Brudzinski y algunos otros signos que son menos sensibles y específicos. Meningitis presenta una elevada tasa de mortalidad, excepto con la antibioticoterapia precoz. A los pacientes que ingresan a urgencias con un cuadro compatible con meningitis se debe iniciar antibioticoterapia empírica antes de obtener el líquido cefalorraquídeo, para así disminuir la mortalidad. La incidencia de secuencias neurológicas es baja con tratamiento, siendo las deficiencias auditivas y la artritis lo más frecuente cuando se llega a presentar. Aquí vemos el signo de Kernig y de Brudzinski. Kernig es el de abajo y Brudzinski es el de arriba. No, al revés. Kernig es el de abajo y Brudzinski es el de arriba, ¿de acuerdo? Brudzinski, acuérdense que es una flexión del cuello y el paciente va a referir dolor e incluso puede contraer las rodillas, y esto lo hace para disminuir la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo y disminuir el dolor. Es una respuesta puramente natural.
y el signo de Kernig, que es abajo, en el cual consiste en flexionar las rodillas y el paciente va a referir dolor a nivel de cuello. Es importante señalar que en la meningitis la rigidez de cuello es el signo más frecuente. Sin embargo, Kernig y Brudzinski presentan una sensibilidad baja, es decir, pueden haber bastantes falsos negativos, es decir, pacientes que no presenten el signo de Kernig o de Brudzinski no significa que no tengan meningitis, pueden tenerla y no presentar los signos. Pero si presentan los signos, al ser estos signos muy específicos, con una especificidad pasando el 95%, podemos decir que casi es seguro que tienen la enfermedad, ¿de acuerdo? Con respecto a la meningococcemia es una infección diseminada con o sin meningitis. Está caracterizada por trombosis de pequeños vasos, afectación multiorgánica, lesiones de tipo petequial en tronco y extremidades inferiores que pueden coalescer y aparentar lesiones hemorrágicas de gran tamaño. Presentan coagulación intravascular diseminada, que como les dije son trombosis y hemorragias en diferentes sitios del organismo. Van a presentar shock y destrucción bilateral de glándulas suprarrenales, que es el síndrome de Waterhouse-Fries-Richardson, que va a provocar una insuficiencia adrenal aguda con una muerte casi inminente, ¿de acuerdo? Para quien no quede claro, el shock que aquí se menciona es una hipoperfusión de los tejidos, lo cual va a llevar a la afectación multiorgánica ya mencionada. Aquí vemos las lesiones petequiales a nivel de miembros inferiores, vemos que son múltiples lesiones de tipo petequial, algunas de 1 centímetro, algunas de 5 o 6 centímetros, que coalescen en algunas zonas, como vemos en la pierna izquierda, vemos como están coalesciendo a nivel de la pierna. En la derecha tenemos la imagen de la necrosis de las glándulas suprarrenales, que es el síndrome de Waterhouse-Fries-Richardson, y que a pesar de que es muy poco frecuente, es una patología mortal. Con respecto a otras infecciones causadas por Neisseria meningitis, son artritis, uretritis y neumonía, aunque generalmente es muy raro, y van precedidas de una infección de aparato respiratorio, como les dije, neumopatías intersticiales previamente diagnosticadas, pero que se pueden sobrecontaminar con Neisseria meningitis, aunque esto la verdad es muy poco frecuente. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se hace por medio de microscopía, en el cual se evidencian los diplococos en el líquido cefalorraquídeo después de obtenerlo por una punción lumbar, y se observan los diplococos de tipo gram negativos. Como aspectos del líquido cefalorraquídeo, pueden presentar una disminución de glucosa, pueden presentar un aumento de la presencia de lactato, y generalmente presentan una sobrepoblación de leucocitos a expensas de los neutrófilos. Esto para quien está cursando microbiología no es importante, pero para quien está en neurología o en infectología pues se acordará de esto. Los cultivos se realizan con el líquido también cefalorraquídeo, y la identificación se hace por medio de un cultivo de agar sangre chocolate o en algunos medios selectivos. La identificación definitiva se basa con el patrón de oxidación de los carbohidratos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la verdad, aquí con esta imagen les demuestro todo. Cuando el líquido cefalorraquídeo se hace un gram, que se hace en 5 minutos, y se ven diplococos gram negativos, inmediatamente se hace el diagnóstico de meningitis por Neisseria meningitis y se inicia con tratamiento. El tratamiento principal es con ceftriaxona, a pesar de que antes se decía que la penicilina era el tratamiento de elección. Para fines prácticos, actualmente el tratamiento es con ceftriaxona, y es importante saber que algunas otras terapias pueden ser ciprofloxacina, rifampicina o penicilina. Sin embargo, es importante saber que personas que han estado en contacto con pacientes con Neisseria meningitis, o sea que por ejemplo están en centros de hacinamiento o algo por el estilo, deben recibir profilaxis con rifampicina. Ahora, un poco nada más para ahondar un poquito más en el tema y les quede más claro. Cuando un paciente entra con meningitis a nuestra sala de urgencias o a
o a incluso terapia intensiva, el tratamiento empírico se hace con ceftriaxona más vancomicina. De acuerdo, ese es el tratamiento de elección, por así decirlo, en el paciente en el que no se conoce la causa. Aunque si después hacemos la punción lumbar y hacemos el gram y salen los diplococos gram negativos, podemos quitar la vancomicina y solamente dejar la ceftriaxona. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Espero les haya servido el video. Les mando un saludo muy grande y ya nos andaremos viendo con más videos de bacteriología del sistema nervioso.